En las montañas de Jalisco, Rodrigo trabaja solo en su rancho, como lo ha hecho durante 5 años desde que la mujer que amaba lo traicionó y huyó con su hermano. Una viga del establo se desploma y lo aplasta contra el suelo. Su pierna se quiebra, la sangre empapa la tierra y sus gritos se pierden en la inmensidad de su propiedad desierta. Rodrigo está atrapado, sangrando, completamente solo en la oscuridad, convencido de que va a morir como ha vivido, en la más absoluta soledad. Lo que él no se da cuenta es que una doctora que regresa de una emergencia médica escucha sus gritos en la distancia. Lo que ella hace esa noche lo cambia todo. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees que a veces los milagros llegan disfrazados de coincidencias, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. El sol se escondía detrás de las montañas de Jalisco cuando Rodrigo Herrera escuchó el crujido siniestro que cambiaría su vida para siempre. La viga principal del establo, carcomida por años de lluvia y viento, se desplomó como un gigante herido, aplastando su pierna derecha contra el suelo de tierra. El dolor fue tan intenso que su grito se perdió en la inmensidad de su rancho, donde no había ni un alma que pudiera escucharlo. La sangre comenzó a brotar, empapando la tierra seca mientras Rodrigo luchaba desesperadamente por liberarse, pero el peso de la madera era demasiado. Sus fuerzas se desvanecían con cada minuto que pasaba, y la oscuridad de la noche se tragaba sus gritos de auxilio. ¿Pero qué harías tú si estuvieras atrapado, sangrando, completamente solo, pensando que vas a morir así como has vivido, en la más absoluta soledad? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos qué sentirías en un momento así. Rodrigo Herrera había construido su vida alrededor del silencio y la soledad, como si fueran los únicos compañeros en los que podía confiar. A los 35 años, tenía la espalda ancha de un hombre acostumbrado al trabajo duro, las manos callosas de quien no conoce el descanso, y los ojos grises de quien ha visto demasiado dolor para seguir esperando algo bueno de la vida. Su rancho, heredado del abuelo que lo crió después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía apenas 8 años, se extendía por más de 100 hectáreas de tierra árida en las montañas de Jalisco. Era un lugar hermoso, con sus pastizales dorados que se perdían en el horizonte y la vieja casa de adobe que había resistido generaciones, pero respiraba una soledad tan profunda que hasta los pájaros parecían evitar posarse en sus árboles. La razón de esta amargura tenía nombre y apellido: Marisol Delgado. 5 años atrás, ella había sido la promesa de felicidad que Rodrigo necesitaba para sanar las heridas de su infancia. Era hermosa, inteligente, y había jurado amarlo para siempre. La boda estaba programada para un domingo de primavera, con toda la comunidad invitada y el vestido de novia colgado en el armario como una promesa de días mejores. Pero la noche anterior a la ceremonia, Marisol desapareció sin dejar rastro, llevándose no solo las joyas que él le había regalado, sino también a su hermano menor, Carlos, y el dinero que Rodrigo había ahorrado durante años para comprar más tierras. La traición fue como un puñal en el corazón, pero lo que realmente lo destruyó fue descubrir, semanas después, que los dos fugitivos habían estado planeando aquello durante meses. Habían fingido cariño, habían construido mentiras sobre mentiras y habían usado su confianza para robarle no solo el dinero, sino la fe en la humanidad. Su padre, don Miguel Herrera, un hombre orgulloso que había trabajado toda la vida para mantener el honor de la familia, no pudo soportar la vergüenza. El infarto que lo mató 6 meses después fue, según el médico, causado por el estrés y la depresión. Su madre, doña Carmen, culpó a Rodrigo por la muerte de su esposo, argumentando que si él hubiera sido más cuidadoso al elegir mujer, nada de esto habría pasado. Se fue a vivir con una hermana a Guadalajara y nunca más volvió a dirigirle la palabra. Desde entonces, Rodrigo se convirtió en un fantasma en su propia tierra. Despertaba antes del amanecer, trabajaba hasta que la oscuridad lo obligaba a parar y se acostaba con el corazón vacío y la mente llena de reproches. Los domingos, cuando el silencio de la falta de trabajo se volvía insoportable, montaba a Centauro, su caballo negro, y cabalgaba por horas hasta agotarse, como si pudiera huir de sus propios pensamientos.
Los vecinos del pueblo cercano lo evitaban, no por maldad, sino porque la tristeza que emanaba de él era tan intensa que resultaba incómoda. Las pocas mujeres que se habían atrevido a acercársele habían sido rechazadas con una frialdad que cortaba como navaja. Era un hombre que había decidido que el amor era un lujo demasiado peligroso, una trampa disfrazada de bendición. Su única compañía verdadera era Lobo, un perro pastor alemán que había aparecido cachorro en su puerta 3 años atrás y que parecía entender que su dueño necesitaba más protección emocional que física. Lobo dormía a los pies de su cama, lo seguía por todos los rincones del rancho, y era el único ser vivo que podía acercarse a Rodrigo sin provocar esa expresión dura que había aprendido a llevar como armadura. En aquella fatídica tarde de octubre, Rodrigo había estado reparando el techo del establo, un trabajo que había postergado demasiado tiempo. La viga principal había mostrado señales de debilidad durante semanas, pero él, en su terquedad solitaria, había decidido que podía arreglarla solo. Mientras martillaba, no notó cómo la madera crujía peligrosamente sobre su cabeza. Cuando finalmente escuchó el sonido de la ruptura, ya era demasiado tarde. La viga se desplomó con un estruendo que espantó a todas las vacas del corral, y Rodrigo quedó atrapado, sintiendo cómo su pierna se quebraba bajo el peso imposible de la madera. Primer intento de escape. Los primeros minutos fueron de pánico puro. Rodrigo empujó con todas sus fuerzas, gritó hasta quedar ronco, y trató de alcanzar su celular que había caído a unos metros de distancia. Pero cada movimiento le causaba un dolor tan intenso que lo hacía nausearse. Lobo ladraba desesperadamente, corriendo en círculos, como si quisiera ir a buscar ayuda pero no supiera dónde encontrarla. Las horas pasaron lentamente. El sol se ocultó completamente, y Rodrigo comenzó a aceptar la terrible posibilidad de que moriría allí, solo, como un castigo por haberse cerrado al mundo durante tanto tiempo. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que a veces el destino nos pone en situaciones extremas para enseñarnos una lección? Para el video un minutito y cuéntame qué piensas. El milagro en la oscuridad. Era pasada la medianoche cuando la doctora Esperanza Morales regresaba de atender un parto complicado en el rancho de los Sánchez, a varios kilómetros de distancia. Manejaba su vieja camioneta por el sendero serpenteante que conectaba las propiedades rurales, cuando escuchó algo que la hizo frenar en seco. Un grito desgarrador que cortaba el silencio de la noche como un cuchillo. Durante años de trabajo médico, había aprendido a reconocer los sonidos del sufrimiento humano, y ese grito tenía el tono específico de alguien que se encuentra en una situación de vida o muerte. Sin dudarlo un segundo, Esperanza tomó su linterna y su maletín médico y siguió la dirección del sonido. Sus botas hundían en la tierra húmeda mientras corría hacia el establo de donde provenían los gritos cada vez más débiles. Cuando iluminó la escena, su corazón se aceleró. Un hombre estaba atrapado bajo una viga enorme, con la pierna visiblemente fracturada y un charco de sangre que se extendía bajo su cuerpo. «Dios mío, ¿qué le pasó?», exclamó Esperanza, arrodillándose inmediatamente junto a él. Rodrigo, que había comenzado a perder la conciencia, abrió los ojos con dificultad y se encontró con el rostro más hermoso que había visto en su vida. Era una mujer de unos 28 años, con cabello castaño recogido en una trenza práctica, ojos color miel que brillaban con determinación y una expresión de concentración profesional que contrastaba con la suavidad de sus facciones. «No se mueva, voy a ayudarlo», dijo ella con voz firme pero calmante, mientras examinaba rápidamente sus heridas. «¿Puede escucharme? ¿Sabe dónde está?». Rodrigo trató de responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo único que pudo hacer fue asentir levemente, hipnotizado por la eficiencia con la que esta mujer desconocida había tomado control de la situación. Esperanza trabajó como si su vida dependiera de ello. Usando una palanca improvisada con herramientas del establo, logró levantar la viga lo suficiente para liberar la pierna de Rodrigo. Después, con una habilidad que solo viene de años de experiencia médica, logró estabilizar la fractura y detener el sangrado más grave. «Tiene una fractura expuesta en el fémur», murmuró más para sí misma que para él. «Necesita cirugía urgente,
Pero aquí no hay tiempo para llegar al hospital. Voy a tener que operarlo yo misma. El cuidado intensivo. Lo que siguió fueron las 72 horas más intensas en la vida de ambos. Esperanza convirtió la mesa de la cocina de Rodrigo en un quirófano improvisado, usando alcohol para esterilizar los instrumentos y todas las sábanas limpias que pudo encontrar. La operación duró 4 horas, durante las cuales Rodrigo entraba y salía de la conciencia, murmurando incoherencias sobre Marisol, sobre la soledad, sobre el dolor de haber confiado en las personas equivocadas. Esperanza escuchaba todo mientras trabajaba, sus manos firmes y precisas, a pesar de la gravedad de la situación. Cuando finalmente terminó, estaba exhausta, pero había logrado salvar la pierna y probablemente la vida de Rodrigo. Se quedó a su lado toda la noche, monitoreando sus signos vitales, cambiando los vendajes empapados de sangre y combatiendo la fiebre que amenazaba con llevárselo. Al segundo día, Rodrigo despertó completamente por primera vez. Esperanza estaba sentada en una silla junto a la cama, dormitando con el maletín médico en el regazo y las manos manchadas de sangre seca. Cuando él se movió, ella despertó inmediatamente, y sus ojos se encontraron en un momento de silencio cargado de significado. «¿Cómo se siente?», preguntó ella acercándose para revisar su temperatura. Su voz tenía esa calidad profesional que él había escuchado durante su delirio, pero ahora había algo más, una preocupación genuina que lo desconcertó. «¿Quién es usted?», murmuró él con voz ronca. «¿Por qué me ayudó?». «Soy la doctora Esperanza Morales», respondió ella mientras examinaba los vendajes. «Y lo ayudé porque es mi deber como médica. Usted estuvo a punto de morir». Rodrigo trató de incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. «No necesito su ayuda», dijo con la brusquedad que había perfeccionado durante años de aislamiento. «Puede irse ya». Esperanza lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y firmeza. «Don Rodrigo, usted tiene una fractura muy grave. Si no sigue el tratamiento al pie de la letra, puede quedar cojo de por vida o, peor aún, desarrollar una infección que lo mate. No soy una mujer que huye de sus responsabilidades médicas, así que me quedaré hasta que esté fuera de peligro». La resistencia y el deshielo. Los días siguientes fueron una batalla de voluntades. Rodrigo, acostumbrado a manejar su dolor en soledad, hacía todo lo posible por alejar a Esperanza. Le hablaba con rudeza, rechazaba la comida que ella le preparaba e insistía en que no necesitaba a una mujer revoloteando por su casa. Pero Esperanza, con una paciencia que parecía infinita, simplemente sonreía y continuaba con su trabajo. «¿Sabe qué, don Rodrigo?», le dijo una mañana mientras le cambiaba los vendajes. «Llevo 10 años tratando con pacientes difíciles. Algunos son groseros por dolor, otros por miedo y algunos pocos por orgullo herido. Usted es una mezcla de los tres, pero eso no me va a hacer huir». Rodrigo se quedó sin palabras. Nadie le había hablado así en años, con esa combinación de dureza y comprensión. A pesar de su resistencia, comenzó a observarla. Notó cómo rezaba en silencio antes de cada comida, cómo hablaba con Lobo como si fuera un viejo amigo, y cómo sus manos, tan delicadas en apariencia, tenían la fuerza y la precisión de una cirujana experta. Esperanza, por su parte, comenzó a descubrir al hombre detrás de la armadura de frialdad. Cuando Rodrigo creía que ella no estaba mirando, lo veía acariciar suavemente a Lobo o contemplar el atardecer con una melancolía tan profunda que le partía el corazón. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, cuando el viento hacía temblar las ventanas y los relámpagos iluminaban la casa, como flashes de una cámara enloquecida, Rodrigo tuvo una pesadilla. Esperanza lo encontró sudando y murmurando el nombre de Marisol entre gritos ahogados. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y le tocó suavemente el hombro. «Tranquilo, está soñando», susurró con voz suave. «Está a salvo». Rodrigo despertó sobresaltado y por un momento, al ver el rostro preocupado de Esperanza iluminado por los relámpagos, pensó que era un ángel. «¿Quién es Marisol?», preguntó ella con ternura, sin soltarle la mano. Fue la primera vez en 5 años que Rodrigo habló de su pasado. Las palabras salieron lentamente, como agua de un pozo muy profundo, mezcladas con una tristeza que había guardado tanto tiempo que ya se había vuelto parte de él. Le contó sobre la traición,
sobre cómo había confiado ciegamente en una mujer que solo lo había usado, sobre la muerte de su padre y el abandono de su madre. Desde entonces, concluyó con voz quebrada, decidí que era mejor estar solo. Las personas solo traen dolor. Esperanza escuchó sin interrumpir, sus ojos brillando con lágrimas que no dejó caer. Cuando él terminó, ella guardó silencio por un largo momento antes de hablar. «Yo también conozco la soledad», murmuró finalmente. «Mis abuelos me criaron después de que mis padres murieran en un accidente de tránsito. Me enseñaron que mi propósito en la vida era servir a Dios a través de la medicina, que no debía permitir que nada ni nadie me distrajera de esa misión. Durante estos años he rechazado a todo hombre que se me ha acercado, convencida de que el amor romántico es una tentación que me alejaría de mi verdadero llamado». «¿Y qué piensa ahora?», preguntó Rodrigo mirándola fijamente. «Ahora pienso», suspiró ella, «que quizás ambos hemos estado huyendo del amor por razones diferentes, pero igualmente equivocadas. Entre tú y yo, querido oyente, ¿crees que dos personas rotas pueden sanar juntas o solo se lastiman más? Déjalo pausado y ve a comentar tu respuesta». Las semanas de transformación. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un nuevo ritmo de vida que ninguno de los dos había experimentado antes. Esperanza estableció una rutina médica estricta, revisaba los vendajes de Rodrigo cada mañana, le daba medicamentos para el dolor y lo obligaba a hacer ejercicios de rehabilitación que él odiaba, pero que sabía que eran necesarios. Pero más allá del cuidado médico, algo más profundo estaba creciendo entre ellos. Rodrigo comenzó a esperarla cada mañana, no solo porque necesitara atención médica, sino porque su presencia había comenzado a llenar un vacío que él había olvidado que existía. Esperanza tenía una forma particular de ver las cosas que lo fascinaba. Cuando él se quejaba del dolor, ella respondía con historias de pacientes que habían superado obstáculos imposibles. Cuando él se mostraba pesimista sobre su recuperación, ella le recordaba cada pequeño progreso que había hecho. «¿Sabe qué me gusta de la medicina?», le dijo una tarde mientras lo ayudaba a caminar unos pasos con muletas. «Que me ha enseñado que el cuerpo humano tiene una capacidad de sanación que a veces parece milagrosa, pero también me ha enseñado que la mente puede ser el peor enemigo de esa sanación». «¿Qué quiere decir?», preguntó Rodrigo, concentrándose en no caerse. «Que usted podría caminar perfectamente bien ahora mismo si no tuviera tanto miedo de volver a lastimarse. Su cuerpo está listo, pero su mente aún está protegiéndolo de un dolor que ya pasó». Rodrigo se detuvo y la miró, comprendiendo que no estaban hablando solo de su pierna. «¿Y usted, doctora? ¿Su mente también la está protegiendo de algo?». Esperanza se sonrojó, pero sostuvo su mirada. «Probablemente, pero estoy empezando a pensar que algunas protecciones hacen más daño que bien». El florecimiento del amor. Conforme Rodrigo recuperaba su movilidad, también recuperaba algo que había creído perdido para siempre: la capacidad de confiar en otra persona. Esperanza había demostrado día tras día que sus intenciones eran puras. No había tratado de aprovecharse de su vulnerabilidad, no había intentado robarle ni manipularlo. Simplemente había estado ahí, constante como el amanecer, cuidándolo con una dedicación que él no sabía que merecía. Una tarde, mientras ella cosía una camisa que se le había desgarrado, Rodrigo se atrevió a preguntarle algo que lo había estado molestando. «¿Por qué se quedó? Podría haber llamado a alguien, podría haberme llevado al hospital de la ciudad. ¿Por qué arriesgó su reputación quedándose aquí conmigo?». Esperanza detuvo su costura y lo miró con esos ojos color miel que habían comenzado a habitar sus sueños. «Porque algo me dijo que usted necesitaba más que atención médica. Necesitaba que alguien se quedara. Y su misión divina, su servicio a Dios». «¿Quién dice que esto no es parte de mi servicio?», respondió ella con una sonrisa suave. «¿Acaso sanar un alma rota no es tan importante como sanar un hueso roto?». Fue esa noche cuando todo cambió. Rodrigo, que había aprendido a caminar nuevamente con la ayuda de ella, la invitó a sentarse en el porche para ver el atardecer. Era la primera vez en años que compartía ese ritual sagrado con alguien. Mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura y Lobo dormitaba a sus pies, Rodrigo sintió una paz que había olvidado que existía. «Esperanza», dijo su nombre lentamente, como si lo estuviera probando.
Es un nombre hermoso. Mi abuela decía que me lo pusieron porque llegué al mundo en un momento muy difícil para mis padres y que yo era la esperanza de que todo saldría bien. ¿Y salió bien? No como esperaban, admitió ella, pero quizás salió como tenía que salir. En ese momento, sin planificarlo, sin calcularlo, Rodrigo extendió su mano y tomó la de ella. Esperanza no la retiró. Se quedaron así, mano con mano, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, cada uno perdido en el milagro de haber encontrado a alguien que entendía su silencio. ¿Sabe qué es lo más extraño?, murmuró Rodrigo. Durante años pensé que Dios me había abandonado, pero ahora pienso que quizás Él solo estaba esperando el momento perfecto para mandarme un ángel. Esperanza se sonrojó profundamente. No soy un ángel, Rodrigo. Soy una mujer muy imperfecta que ha cometido muchos errores. Para mí es perfecta, susurró él, y cuando ella lo miró, él se inclinó lentamente y la besó. El beso fue suave, tentativo, como si ambos tuvieran miedo de romper algo precioso. Pero cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había regreso. El amor había florecido en el lugar más inesperado, entre un hombre que había perdido la fe en las mujeres y una mujer que había creído que el amor estaba prohibido para ella. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el amor llegó cuando menos lo esperabas? Pausa aquí por un segundo y cuéntanos tu experiencia. Las semanas doradas. Lo que siguió fueron las semanas más felices en la vida de ambos. Rodrigo, con su pierna casi completamente recuperada, comenzó a mostrarle a Esperanza todos los rincones de su rancho. La llevó a la cascada escondida donde iba a pensar cuando era niño. Le enseñó a montar a caballo en los pastizales que se extendían hasta el horizonte y compartió con ella las historias de su abuelo, un hombre sabio que había construido todo aquello con sus propias manos. Esperanza, por su parte, comenzó a dividir su tiempo entre el pueblo, donde seguía atendiendo a sus pacientes, y el rancho, donde había encontrado una paz que nunca había conocido. Por las tardes, cuando el calor del día comenzaba a ceder, se sentaba en el porche con Rodrigo y le contaba sobre los casos médicos más interesantes que había tenido, mientras él escuchaba fascinado por su pasión por ayudar a otros. ¿Nunca se cansa de dar tanto de sí misma?, le preguntó una tarde mientras la veía preparar medicinas para llevar al pueblo al día siguiente. El cansancio físico se quita con descanso, respondió ella, organizando meticulosamente sus frascos, pero el cansancio del alma solo se quita cuando encuentras un propósito que te llene completamente. ¿Y cuál es su propósito ahora? Esperanza se detuvo y lo miró con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Creo que estoy descubriendo que mi propósito es más grande de lo que pensaba. No solo sanar cuerpos, sino también corazones, empezando por el mío. Una noche, mientras cenaban a la luz de las velas porque se había ido la electricidad, Rodrigo tomó sus manos por encima de la mesa. Esperanza, hay algo que necesito decirle. Dígame, susurró ella, sintiendo que su corazón se aceleraba. Yo me he enamorado de usted. Sé que es una locura. Sé que somos muy diferentes. Sé que usted tiene una vida importante en el pueblo, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento es solo gratitud. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Rodrigo, yo también me he enamorado de usted, y no es una locura. Es lo más cuerdo que me ha pasado en la vida. Esa noche se entregaron completamente el uno al otro, no solo físicamente, sino emocionalmente. Rodrigo le contó todos sus miedos, todos sus sueños rotos, y Esperanza compartió con él las dudas que siempre había tenido sobre la vida que sus abuelos habían planeado para ella. ¿Y si esto es lo que Dios quería para nosotros desde el principio?, susurró ella mientras descansaba en sus brazos. ¿Y si todo lo que pasamos antes era solo para prepararnos para este momento? Los días de construcción, las semanas que siguieron, fueron de pura construcción. No solo estaban construyendo una relación, sino reimaginando cómo sería su vida juntos. Esperanza comenzó a pasar más noches en el rancho, y Rodrigo empezó a acompañarla algunas veces a sus consultas médicas en el pueblo. Él la observaba trabajar, admirado por su habilidad y su compasión, mientras ella descubría aspectos de él que nadie más conocía. Su humor seco,
su inteligencia natural y su capacidad de cuidado cuando finalmente bajaba la guardia. Establecieron rutinas que se volvieron sagradas. Por las mañanas, Rodrigo preparaba café mientras Esperanza revisaba su correspondencia médica. Por las tardes, trabajaban juntos en el rancho. Él le enseñaba sobre el cuidado del ganado y ella le contaba historias de sus pacientes más memorables. Por las noches, se sentaban en el porche a planificar el futuro. «He estado pensando», dijo Rodrigo una noche mientras observaban las estrellas. «¿Qué le parecería si construyéramos una pequeña clínica aquí en el rancho? Podría atender a la gente de todos los pueblos cercanos sin tener que viajar tanto». Los ojos de Esperanza se iluminaron. «¿Habla en serio?» «Completamente. Tenemos espacio, tengo dinero ahorrado y usted tiene el conocimiento. Podríamos ayudar a mucha gente que ahora no tiene acceso a atención médica de calidad». Esperanza se lanzó a sus brazos, emocionada por la posibilidad de expandir su trabajo sin renunciar al amor que había encontrado. «Sería perfecto», susurró contra su oído. «Absolutamente perfecto. Ahora dime sinceramente, ¿crees en el amor que nace de las crisis? ¿Piensas que las personas que se conocen en los momentos más difíciles están destinadas a estar juntas? Para el video ahorita y cuéntanos qué opinas». Acto 13. Confronto y redención. La amenaza del pasado. Pero la felicidad de Rodrigo y Esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más cruel posible. Una mañana de noviembre, cuando Rodrigo estaba en el campo revisando el ganado y Esperanza preparaba medicinas en la casa, el sonido de caballos acercándose rompió la tranquilidad del rancho. Lobo comenzó a ladrar de forma agresiva, un tipo de ladrido que Rodrigo reconoció inmediatamente como señal de peligro. Cuando salió de la casa para investigar, se encontró cara a cara con su peor pesadilla. Marisol Delgado había regresado, pero no venía sola. A su lado cabalgaba Carlos, su hermano menor, el mismo que había huido con ella 5 años atrás. Detrás de ellos venían 3 hombres más, incluyendo a don Aurelio Vázquez, uno de los hombres más respetados del pueblo y miembro prominente de la iglesia local. Marisol había cambiado. Ya no era la joven radiante que había dejado a Rodrigo en el altar. Su rostro mostraba las huellas de años difíciles. Su ropa, aunque limpia, era modesta, y en sus ojos había una desesperación que Rodrigo reconoció inmediatamente. Había venido a pedirle perdón, pero no por las razones correctas. «Rodrigo, mi amor», dijo Marisol desmontando de su caballo, con lágrimas en los ojos que parecían ensayadas. «He cometido el error más grande de mi vida. No he podido vivir sin ti. Carlos y yo hemos venido a pedirte perdón y a rogar que me aceptes de vuelta». Carlos, notablemente incómodo, asintió sin mucha convicción. «Hermano, sé que lo que hicimos estuvo mal. Marisol me convenció de que tú estarías mejor sin ella, pero ahora nos damos cuenta de que nos equivocamos. Ella nunca dejó de amarte». Pero fue don Aurelio quien habló con la autoridad moral que representaba para la comunidad. «Don Rodrigo, he venido porque me preocupa profundamente lo que está pasando aquí. La doctora Esperanza es una mujer pura, dedicada al servicio de Dios, y no es correcto que esté viviendo en pecado en su rancho. Esto está causando un escándalo en el pueblo». Rodrigo sintió la sangre helarse en sus venas. «Escándalo. La gente habla», continuó don Aurelio con tono severo. «Dicen que usted se está aprovechando de una mujer buena, que la está corrompiendo con sus necesidades carnales. Algunos incluso sugieren que la tiene aquí contra su voluntad». En ese momento, Esperanza apareció en la puerta de la casa alertada por los ladridos del lobo. Cuando vio a los visitantes, especialmente a don Aurelio, palideció visiblemente. Conocía la influencia de ese hombre en la comunidad médica local y sabía que una palabra suya podría destruir su carrera. «Doctora Morales», dijo don Aurelio con voz grave, «es hora de que regrese a su verdadero hogar. La estamos esperando en el pueblo. Su lugar está atendiendo a los enfermos, no jugando a ser esposa de un hombre que claramente la ha manipulado para satisfacer sus deseos. El momento de la verdad». Marisol, viendo la tensión, se acercó a Rodrigo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi amor, mira en lo que te has convertido. Estás viviendo en pecado con una mujer que ni siquiera te conoce de verdad. Yo sí te conozco.
Yo sé lo que necesitas. Yo sé cómo hacerte feliz. Perdóname, por favor. Regresemos a ser lo que éramos antes. Rodrigo miró a Esperanza, que había palidecido completamente. En sus ojos vio no solo miedo por su reputación, sino algo más profundo, la antigua inseguridad que la había perseguido toda la vida, la voz de sus abuelos diciéndole que estaba traicionando su propósito sagrado. «Rodrigo», murmuró Esperanza con voz temblorosa, quizás don Aurelio tiene razón. Quizás me dejé llevar por emociones que no debería haber sentido. Mi deber es con mis pacientes, con la comunidad. No puedo ser egoísta». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Rodrigo. Vio cómo las dudas la consumían, cómo el peso de toda una vida de condicionamiento religioso y social la aplastaba. Y en ese momento tomó la decisión más dolorosa de su vida. «Tiene razón», dijo con una frialdad que no sentía, mirando directamente a Esperanza. «Esto fue un error. Usted es demasiado buena para un hombre como yo. Váyase con ellos, doctora. Regrese a su verdadera vida». La traición en los ojos de Esperanza fue visible, pero ella asintió lentamente. Sí, eso es lo que usted quiere. Es lo que es mejor para usted», insistió él, cada palabra cortándolo por dentro. Don Aurelio sonrió satisfecho. «Muy bien, doctora, recoja sus cosas. La llevamos de vuelta al pueblo ahora mismo». Marisol se acercó a Rodrigo con una sonrisa victoriosa. «Sabía que entrarías en razón, mi amor. Ahora podremos ser felices como antes». Pero Rodrigo la rechazó con un gesto brusco. «No quiero nada contigo, Marisol. Lo que tuvimos murió hace 5 años. Solo deje en paz a la doctora». La declaración final. Esperanza subió a recoger sus pocas pertenencias, pero cuando estaba a punto de cerrar su maletín médico, algo dentro de ella se reveló. Las palabras de Rodrigo resonaron en su mente. ¿Acaso sanar un alma rota no es tan importante como sanar un hueso roto? Recordó las semanas de felicidad genuina que había vivido, la paz que había encontrado en sus brazos, la forma en que él la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Se dirigió a la ventana y vio a Rodrigo en el porche, con la cabeza entre las manos, mientras Marisol trataba de consolarlo y don Aurelio hablaba con Carlos. El dolor en su postura era evidente, y ella supo con una claridad que cortaba como cristal que él la había rechazado no porque no la amara, sino porque la amaba demasiado para arruinar su vida. Con una determinación que la sorprendió a ella misma, Esperanza bajó las escaleras y caminó directamente hacia el grupo reunido en el porche. «Don Aurelio», dijo con voz firme y clara, «usted dice que mi lugar está sirviendo a Dios a través de la medicina». «Así es, doctora. ¿Y quién determinó que el amor verdadero no puede ser también una forma de servir a Dios?» Don Aurelio frunció el ceño. «El amor carnal distrae de...» «¿Carnal?», lo interrumpió Esperanza, su voz volviéndose más fuerte. «¿Llama carnal al amor que me ha enseñado a ser una mejor persona? ¿Al amor que me ha mostrado que puedo servir a Dios siendo completamente yo misma? ¿Al amor que me ha dado la fuerza para ayudar a más personas porque ahora tengo un corazón lleno en lugar de uno vacío?» Rodrigo levantó la cabeza, sorprendido por la pasión en su voz. «Durante años creí que tenía que elegir entre el amor y mi propósito», continuó Esperanza, mirando ahora directamente a Rodrigo. «Pero este hombre me ha enseñado que el verdadero propósito no es renunciar a la felicidad, sino encontrar maneras de servir desde la plenitud. Con él a mi lado, soy mejor médica, mejor mujer, mejor persona». Se acercó a Rodrigo y tomó sus manos, ignorando completamente a Marisol y a los demás. «Rodrigo Herrera, usted me salvó tanto como yo lo salvé a usted. Me enseñó que el amor verdadero no es una distracción de mi misión, sino el corazón mismo de ella. Si me rechaza ahora, respetaré su decisión. Pero si hay una posibilidad de que podamos construir una vida juntos, una vida dedicada a servir a otros desde el amor que compartimos, entonces quiero intentarlo». Rodrigo se puso de pie lentamente, sin soltar sus manos. «¿Está segura? ¿Está dispuesta a renunciar a la aprobación de todos ellos por un hombre como yo?» «Estoy dispuesta a renunciar a la aprobación de todo el mundo si eso significa no renunciar a usted», respondió ella sin dudarlo. «¿Crees que vale la pena arriesgarlo todo por el amor verdadero? Déjalo pausado
y ve a comentar si alguna vez has tenido que elegir entre el amor y lo que otros esperaban de ti. El triunfo del amor. Don Aurelio, visiblemente molesto, trató de intervenir una vez más. Doctora, está cometiendo un error que lamentará toda la vida. Pero antes de que pudiera continuar, una voz inesperada lo interrumpió. No, don Aurelio, el error sería separarlos. Todos se voltearon sorprendidos. Era el padre Miguel, el sacerdote del pueblo, que había llegado montado en su mula y había escuchado toda la conversación desde la entrada del rancho. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos bondadosos, respetado por toda la comunidad por su sabiduría y compasión. Padre Miguel, tartamudeó don Aurelio, usted no entiende la situación. Entiendo perfectamente, respondió el sacerdote con voz serena. Veo a dos personas que se han encontrado en el momento más difícil de sus vidas y han elegido sanarse mutuamente. Veo a una mujer que ha dedicado su vida a servir a otros y que ha encontrado una forma aún más hermosa de hacerlo. Y veo a un hombre que había perdido la fe en la bondad humana y que la ha recuperado gracias al amor de una mujer extraordinaria. Se acercó a la pareja y sonrió. El amor verdadero, mijos, no es un obstáculo para servir a Dios. Es la prueba más hermosa de su existencia. Marisol, viendo que había perdido completamente, hizo un último intento desesperado. Rodrigo, por favor, sabes que yo te amo de verdad. Sabes que tenemos historia juntos. Rodrigo la miró con una tristeza profunda, pero sin resentimiento. Marisol, lo que tuvimos era real en su momento, pero se acabó la noche que decidiste traicionarme. El amor verdadero no destruye, construye, no roba, da, no huye, se queda. Y lo que yo siento por Esperanza es exactamente eso, amor verdadero. Carlos se acercó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas genuinas. Hermano, durante estos años he cargado con la culpa de lo que hicimos. Marisol me convenció de que tú estarías mejor sin ella, pero ahora veo que solo estábamos justificando nuestro egoísmo. No vine aquí a separarlos. Vine a pedirte perdón y a desearte la felicidad que siempre mereciste. Rodrigo abrazó a su hermano menor, sintiendo que otra herida antigua comenzaba a sanar. Te perdono, Carlos, pero ahora tienes que dejar que viva mi nueva vida. Carlos asintió y se alejó, llevándose consigo a una Marisol derrotada que finalmente entendió que había perdido para siempre al único hombre que realmente la había amado. La bendición y el compromiso. El padre Miguel se acercó a Rodrigo y Esperanza, que seguían tomados de las manos. ¿Me permiten bendecir esta unión? Sería un honor, padre, respondió Esperanza con lágrimas de felicidad. El sacerdote alzó sus manos al cielo estrellado. Que Dios bendiga este amor que nació del sufrimiento y floreció en la compasión. Que estas dos almas, heridas por la vida pero sanadas por el amor mutuo, encuentren en su unión la fuerza para servir a otros y la paz para sanar sus propios corazones. Don Aurelio, avergonzado por haber sido corregido públicamente por el padre Miguel, se retiró en silencio con sus acompañantes. La tormenta había pasado y solo quedaban Rodrigo, Esperanza, Carlos, que se despidió con una sonrisa genuina, y el padre Miguel. ¿Cuándo quieren casarse?, preguntó el sacerdote con una sonrisa pícara. ¿Mañana es muy pronto?, bromeó Rodrigo, haciendo reír a Esperanza. Para el amor verdadero, nunca es demasiado pronto, respondió el padre Miguel. Pero démosle una semana para preparar una ceremonia digna de esta historia tan hermosa. La boda y el nuevo comienzo. La boda se celebró en el rancho un domingo de diciembre, con toda la comunidad invitada. Esperanza lució un vestido sencillo pero elegante que había pertenecido a la abuela de Rodrigo, y él llevaba el traje que su abuelo había usado en su propia boda décadas atrás. La ceremonia se realizó en el jardín de la casa, bajo un arco de flores silvestres que habían crecido naturalmente en la propiedad. Cuando intercambiaron votos, ambos hablaron desde el corazón. Rodrigo prometió amar, proteger y apoyar los sueños médicos de Esperanza, mientras ella prometió estar a su lado en las buenas y en las malas, sanando no solo su cuerpo, sino también su alma cada día de sus vidas. El beso que sellaron su matrimonio fue presenciado por todo el pueblo, que finalmente entendió que habían sido testigos de algo extraordinario, el tipo de amor que trasciende las circunstancias y transforma vidas. La construcción del legado.
Los meses que siguieron fueron de construcción intensa. Rodrigo cumplió su promesa y construyó una clínica moderna en una parte del rancho, equipada con todo lo necesario para que Esperanza pudiera atender casos complicados sin necesidad de enviar pacientes a hospitales lejanos. La Clínica Esperanza, como la bautizaron los habitantes de la región, se convirtió rápidamente en un referente de atención médica de calidad. Esperanza trabajaba incansablemente, pero ahora con una energía renovada que nacía de la felicidad plena. Rodrigo la apoyaba en todo. Administraba la clínica, organizaba las citas e incluso aprendió técnicas básicas de primeros auxilios para asistirla en emergencias. El rancho se transformó en un centro de vida y esperanza para toda la región. Pero el cambio más hermoso llegó 9 meses después de la boda, cuando Esperanza dio a luz a un niño al que llamaron Miguel, en honor al sacerdote que había bendecido su amor. Rodrigo, el hombre que había creído que estaba condenado a la soledad eterna, se convirtió en un padre amoroso y dedicado. ¿Has visto alguna vez cómo el amor verdadero puede transformar no solo a 2 personas, sino a toda una comunidad? Pausa aquí y cuéntanos si crees que los finales felices se construyen o simplemente suceden. La transformación de la comunidad. La historia de Rodrigo y Esperanza se convirtió en leyenda en la región. Su amor, nacido de la tragedia y fortalecido por la adversidad, inspiró a muchas otras parejas a luchar por sus propios sueños. La clínica se expandió y pronto comenzaron a llegar estudiantes de medicina de la ciudad para aprender de la doctora que había elegido servir en las montañas por amor. Rodrigo, que había sido conocido como el ermitaño amargado de las montañas, se convirtió en un líder respetado de la comunidad. Organizaba cooperativas para ayudar a los rancheros más pequeños, prestaba dinero sin intereses a las familias necesitadas y abrió las puertas de su rancho para que los jóvenes de la región aprendieran técnicas modernas de ganadería. Don Aurelio, avergonzado por su intento de separar a la pareja, se acercó meses después para pedir disculpas. «Me dejé llevar por el miedo y la tradición», admitió, «pero veo ahora que ustedes han creado algo hermoso, algo que verdaderamente sirve a Dios». Carlos también encontró su propio camino hacia la redención. Impresionado por la generosidad de su hermano y la felicidad que irradiaba, decidió quedarse en la región y ayudar en la clínica como administrador. Su arrepentimiento era genuino y trabajó incansablemente para demostrar que había cambiado. Marisol, en cambio, nunca pudo aceptar completamente su derrota. Se mudó a una ciudad lejana donde, según rumores, siguió buscando hombres adinerados que pudieran darle la vida de lujo que siempre había deseado. Pero de vez en cuando, los vientos traían noticias de que preguntaba por Rodrigo, como si parte de ella siguiera lamentando haber perdido al único hombre que realmente la había amado de manera incondicional. Los frutos del amor. 5 años después del accidente que los había unido, Rodrigo y Esperanza habían construido algo que ninguno de los dos había soñado posible. La clínica atendía a más de 1000 familias de la región, había formado a una nueva generación de paramédicos rurales y se había convertido en un modelo que otras comunidades querían replicar. Su familia había crecido. Después de Miguel vinieron María Esperanza, una niña de ojos color miel como su madre, y Santiago Rodrigo, un bebé que había heredado la sonrisa fácil de su padre. La casa del rancho, que antes resonaba con el eco de la soledad, ahora estaba llena de risas infantiles, conversaciones animadas entre Esperanza y sus colegas médicos que venían a consultarla, y el sonido constante de la vida siendo vivida plenamente. Cada mañana, Rodrigo despertaba agradecido, no solo por tener una familia hermosa, sino por haber aprendido que el amor verdadero no llega para completar a una persona, sino para inspirarla a convertirse en la mejor versión de sí misma. Esperanza le había enseñado que ser fuerte no significaba estar solo, sino tener a alguien con quien compartir tanto las cargas como las alegrías. Esperanza, por su parte, había descubierto que servir a Dios no requería sacrificar la felicidad personal, sino encontrar maneras de usar esa felicidad para iluminar el camino de otros. Su trabajo en la clínica se había vuelto más eficaz porque ahora trabajaba desde un lugar de plenitud, no de vacío. El círculo completo.
Una tarde de otoño, mientras observaban a sus hijos jugar en el mismo porche donde se habían besado por primera vez, Rodrigo tomó la mano de Esperanza y le hizo una pregunta que había estado guardando en su corazón. ¿Se arrepiente alguna vez de haber elegido esta vida, de haber renunciado a la aprobación de la gente del pueblo? Esperanza sonrió, esa sonrisa radiante que había enamorado a Rodrigo desde el primer día. Rodrigo, yo no renuncié a nada, encontré todo. Encontré mi propósito verdadero, encontré mi hogar, encontré mi familia. Y más importante, me encontré a mí misma. ¿Y qué opina de aquel accidente que nos juntó? Que no fue un accidente, respondió ella sin dudar. Fue una cita con el destino. Usted necesitaba que alguien le demostrara que era digno de amor, y yo necesitaba que alguien me enseñara que amar no me haría menos dedicada a servir a otros, sino más. Rodrigo la besó suavemente, y en ese beso estaba toda la gratitud por el camino que habían recorrido juntos, todas las promesas de los años que estaban por venir, y toda la certeza de que habían encontrado en el otro no solo a un compañero, sino a su alma gemela. Lobo, ahora viejo pero aún fiel, se acercó y se echó a sus pies como había hecho durante tantos años. Pero ahora no lo hacía para proteger a un hombre solitario de la soledad, sino para acompañar a una familia feliz en su momento de paz. Ahora dime sinceramente, ¿crees que las personas heridas están destinadas a encontrarse para sanarse mutuamente? ¿Piensas que el amor verdadero puede realmente transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras? Para el video, un minutito y cuéntame si has visto alguna vez cómo una pareja enamorada cambia todo a su alrededor. El legado eterno. Los años pasaron y la historia de Rodrigo y Esperanza se convirtió en una leyenda local que se contaba de generación en generación. Los nietos de los pacientes que Esperanza había atendido venían a la clínica a recibir atención médica, y muchos de ellos comentaban que querían encontrar un amor como el de don Rodrigo y doña Esperanza. La clínica se había expandido tanto que ahora tenía médicos especialistas que venían de la ciudad una vez por semana. Había un pequeño hospital de maternidad y un programa de becas para jóvenes de la región que querían estudiar medicina. Todo esto había nacido del amor entre un hombre roto y una mujer que creyó que tenía que elegir entre su misión y su felicidad. En su último día como médica activa, a los 65 años, Esperanza recibió un reconocimiento del gobierno estatal por sus 40 años de servicio médico en las comunidades rurales. En su discurso de agradecimiento, con Rodrigo a su lado tomándole la mano como había hecho durante tantos años, dijo algo que quedó grabado en el corazón de todos los presentes. El amor verdadero no nos aleja de nuestro propósito en la vida. El amor verdadero es nuestro propósito en la vida. Todo lo que he podido dar a esta comunidad nació de la plenitud que encontré en los brazos de mi esposo, y todo lo que él pudo construir aquí nació de la confianza que yo deposité en su corazón herido. Rodrigo, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la emoción, agregó: hace 40 años yo era un hombre que había perdido la fe en todo. Creía que estaba condenado a vivir y morir solo. Pero Dios me mandó un ángel disfrazado de doctora, un ángel que me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca somos demasiado viejos para aprender a amar, y que las heridas más profundas pueden convertirse en las bendiciones más grandes. El final perfecto. La historia terminó como había comenzado, con un accidente, pero esta vez, cuando Rodrigo, ya de 70 años, se cayó de su caballo durante una de sus cabalgatas matutinas, no estaba solo. Esperanza llegó corriendo, seguida por sus hijos, sus nietos, y una comunidad entera que los amaba. Esta vez, las manos que lo ayudaron a levantarse no eran de una extraña que había escuchado sus gritos por casualidad, sino de la mujer que había elegido amarlo cada día durante 40 años. Esta vez, cuando abrió los ojos después del susto, no vio el rostro de una desconocida, sino el de su alma gemela, un poco más arrugado por los años, pero con los mismos ojos color miel que se habían enamorado de él aquella primera noche. ¿Cómo se siente, mi amor?, le preguntó ella con la misma profesionalidad médica de siempre, pero ahora mezclada con 4 décadas de intimidad. Como el hombre más afortunado del mundo, respondió él,
y ambos sonrieron recordando todas las veces que habían vivido esa misma escena, pero ahora con la certeza absoluta de que nunca más estarían solos. Y así, el hombre que casi murió solo en un establo, terminó sus días rodeado de la familia más hermosa que podía haber imaginado, en el rancho que se había convertido en hogar de cientos de personas, junto a la mujer que le había enseñado que los milagros existen, que el amor verdadero puede sanar cualquier herida, y que a veces, cuando todo parece perdido, la vida nos regala exactamente lo que necesitamos en el momento perfecto, porque a final de cuentas, ¿no es eso lo que todos buscamos? Un amor que nos encuentre en nuestro momento más vulnerable y nos demuestre que nunca fuimos tan fuertes como cuando tenemos a alguien que vale la pena proteger. Déjanos en los comentarios si crees que Rodrigo y Esperanza merecían este final feliz. Y si piensas que el amor verdadero realmente puede cambiar el destino de una persona. La última imagen de esta historia es la de dos ancianos sentados en el mismo porche donde se besaron por primera vez, rodeados de nietos que juegan en el jardín donde antes solo crecía la soledad, mientras el sol se oculta detrás de las mismas montañas que una vez fueron testigos de su primer encuentro. Y Lobo, aunque ya no está físicamente con ellos, vive en la memoria como el perro que una vez guardó silencio para proteger el sueño de su amo, y que ahora, desde donde quiera que estén los perros fieles, sigue cuidando a la familia que ayudó a formar con su lealtad incondicional. Esta es la prueba de que los finales felices no son cuentos de hadas, sino recompensas que llegan cuando tenemos el valor de abrir nuestro corazón una vez más, incluso después de que la vida nos haya lastimado. Porque el amor verdadero no es perfecto, pero es real, es sanador, y es la fuerza más poderosa del universo para transformar corazones rotos en corazones completos.